Bueno, muy bien. Entonces, reiterar en nombre de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, acreditada en alta calidad, por supuesto que la maestría en Administración de Organizaciones en cabeza de la doctora María Erika Narváez, quien también se encuentra ubicada en Cali y por inconvenientes de conectividad, pues está presta a poderse vincular a este importante evento, darles las gracias por su disposición y tiempo en ese orden de ideas, presentar lo que es un referente del abstract de la hoja de vida de nuestro expositor, el doctor Daniel Yihuade Ordóñez Abril. Para cada uno de nosotros contar con su presencia, doctor Daniel, verdaderamente es un honor y muy significativo en el entorno del mundo en el que usted, su merced, decimos en Boyacá, ha trasegado en el contexto académico de la mano de esa praxis a través de la asesoría y el direccionamiento de importantes proyectos de carácter empresarial en diferentes sectores. El doctor Daniel es administrador de empresas con bastante experiencia, 20 años, en la dirección y gerencia de las mismas, precisamente en el ámbito de la salud y de las comunicaciones, con el manejo de herramientas para la formulación de estrategias, la toma de decisiones gerenciales y la sofisticación de los negocios. De igual forma, el doctor Daniel es magíster en administración de la prestigiosa Universidad del Valle y es un candidato a doctor en el programa de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia. Infidencias por estos días del doctor Daniel debía estar en España y muy generosamente nos regala este espacio de tiempo para poder compartir con ustedes, apreciados estudiantes, apreciados compañeros docentes. Se desempeña actualmente como profesor de nuestra universidad, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y de igual forma es el director, profesor investigador en el área de posgrados de Unicatólica en Cali, en las especializaciones de gerencia estratégica y gerencia de proyectos. Ha sido líder en procesos estratégicos y gerenciales a partir de grupos de trabajo para la implementación, monitoreo y control de estrategias corporativas y empresariales y otras actividades desarrolladas con entidades públicas. Y en ese escenario docente ha impartido cursos a nivel de posgrados asociados con el pensamiento estratégico, el diagnóstico y la formulación de estrategias, además de participar como ponente en congresos internacionales, el último que tenemos bajo su referencia, el octavo International Workshop on the Intellectual Research, GMACD, Research Dry Enterprise, realizado en Málaga, España. Me he ampliado un tanto en la introducción, esperando pues el ingreso de más participantes y en esta medida pues reiterar este saludo en cabeza de la doctora María Erika hacia cada uno y cada uno de ustedes. Muy grato poder contar con amistades que se han generado a lo largo y ancho del país. Hacía algún tiempo que no teníamos ninguna interacción con la doctora Amarilla. Está ubicada en el bello departamento del Chocó y pues me place mucho que nos esté acompañando. La dinámica que estaremos utilizando en este espacio, brindarle la palabra, el espacio al doctor Daniel y una vez culminada la sesión, daremos el micrófono para que cada uno de ustedes pueda intervenir con sus preguntas, inquietudes, consejos que hoy por hoy se le pueden pedir a la sabiduría que ostenta el doctor Daniel a través de todo lo expresado en su hoja de vida. Entonces, de esta manera, con el frío que nos acompaña, la lluvia, pero con la calidez y todo ese entorno de esa maravillosa y muy bonita disposición, doctor Daniel, decirle mil gracias, muchísimas gracias por su generosidad, por su tiempo, por su disposición. El micrófono, el auditorio, la sala es de su merced.
Muchas gracias, doctor Fabio, por esa presentación. Muy buena presentación. Honor que me hace usted darme este espacio. Muy buenas noches ya a todos los participantes. Eh, lo que hemos traído o lo que he traído para el día de hoy es un tema asociado con el momento justo para tomar decisiones. Como su título lo indica, decidir el momento justo, estrategias para utilizar herramientas de decisión estratégica. Esta charla trata sobre ese momento adecuado para utilizar esas herramientas de toma de decisiones estratégicas y en este ejercicio pues se pueden cubrir una variedad de temas que son supremamente claves en este proceso de la generación de estrategias y la toma de decisiones. A partir de ahí es que nosotros arrancamos con la pregunta que nos compete a nosotros como gerentes en toda organización y es ¿cómo es el proceso para tomar decisiones estratégicas? El proceso de toma de decisiones estratégicas implica varios pasos claves que son fundamentales para asegurar esas decisiones de tal forma que sean tomadas de manera informada y que sean efectivas. Y aquí, pues, en esta diapositiva, detallo cada uno de esos pasos típicos para esa toma de decisiones. Entonces, nosotros encontramos como primer paso la identificación del problema. Este primer paso, aunque todos lo conocemos, implica identificar claramente cuál es el problema o la oportunidad estratégica que se debe abordar. Es crucial en todas las organizaciones definir el problema de manera precisa y comprensiva. Esto con el ánimo de evitar esos males entendidos y asegurar que el enfoque estratégico sea adecuado. Después de esto, tenemos un segundo paso que es esa recopilación de información. Una vez que ustedes como gerentes identifican el problema, es necesario recopilar esa información que es relevante y esos datos que son pertinentes que ayudan a entender tanto la situación actual y sus posibles implicaciones futuras, como poder incluir esos datos internos de la organización, poder hacer análisis de mercado, tendencias industriales, información competitiva, entre otros elementos. Cuando ya nosotros recopilamos esa información, podemos pasar a esa generación de alternativas, donde con una comprensión clara del problema y de esa información necesaria, pues ya podemos proceder a generar esas diferentes alternativas o esos cursos de acción que ustedes podrán abordar con ese problema identificado. Es importante en estos puntos ya ser creativo y considerar como una variedad de opciones posibles, evaluando tanto soluciones convencionales como pues esas soluciones innovadoras. Entonces, cuando yo ya parto de eso, entonces puedo iniciar a esa evaluación de alternativas. Cada alternativa pues, se evalúa o se debe de evaluar de manera sistemática y objetivamente. ¿Esto qué implica? Implica analizar ventajas, desventajas de cada opción, considerando todos los criterios como lo es la viabilidad, el impacto potencial, los riesgos asociados, los costos y beneficios esperados y la alineación con los objetivos estratégicos. Obviamente, entre otros factores que pueden ser relevantes, pero pues son como los más generalizados. Después de que yo ya tengo esto, pasamos a seleccionar nuestra mejor alternativa. Entonces, después de evaluar todas esas alternativas, se debe de seleccionar la que mejor se ajuste a las necesidades y objetivos estratégicos de la organización. Esta decisión debe estar siempre respaldada por esos análisis previos y considerar cómo va esto a afectar la organización a largo plazo o a largo tiempo. Y finalmente tenemos la ejecución de la decisión. Es decir, una vez que yo ya haya seleccionado la mejor alternativa, se procede a implementarla. Y esto implica desarrollar un plan detallado de acción
asignar recursos necesarios, establecer un cronograma y responsabilidades claras y monitorear de cerca la ejecución para asegurar que sigan los pasos según lo planeado. Ahora, cuando nosotros vemos esta diapositiva, podemos tener o debemos tener claro que estos pasos no siempre son lineales en las organizaciones y pueden requerir unas iteraciones y ajustes a medida que se avanza en el proceso. Es decir, además de esa toma de decisiones estratégica, pues podemos hablar de que esto suele ser un proceso colaborativo que involucra varios niveles de la organización y requiere de un análisis profundo y detallado de lo que se piensa trabajar o se piensa solucionar dentro de la organización. En ese sentido, una vez que nosotros entendemos y sabemos que la toma de decisiones es supremamente clara y habiendo hecho esa introducción de lo que es la toma de decisiones y sus pasos para tomar decisiones, empezamos a entender cuáles son esas herramientas claves y que son adecuadas en cada etapa del proceso de toma de decisiones estratégicas. O sea, no, es crucial identificar esas herramientas para asegurar que las decisiones sean informadas y bien fundamentadas. Entonces, aquí yo les presento algunas de esas herramientas claves. Algunas de las más tradicionales encontramos, por ejemplo, el análisis PESTEL, que es el análisis del entorno político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. Y lo que busca esta herramienta es ayudar a comprender ese entorno externo en el que opera la organización, permite identificar esos factores macroeconómicos y regulatorios que pueden o podrán influir en las decisiones estratégicas. Otra de las herramientas que normalmente usamos nosotros en las organizaciones, pues, y que muchos seguramente conocen, es el análisis FODA. O sea, el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Y cómo se aplica esto? Pues normalmente se utiliza en la fase de generación de alternativas y evaluación, ya que permite identificar lo que son esos puntos fuertes y débiles internos de la organización, así como las oportunidades y amenazas externas, lo que facilita pues la evaluación comparativa de esas diferentes opciones estratégicas. Matrices como la de la Boston Consulting Group, que es una matriz que se utiliza en la fase de evaluación y selección de alternativas. Esta me permite a mí categorizar productos o unidades de negocio en función de su participación en el mercado y el crecimiento del mercado. Esto lo que me hace es, o me ayuda a priorizar lo que son las inversiones y los recursos. Encontramos, por ejemplo, el tema de los análisis de escenario, que es uno de los elementos fuertes de la maestría, ya que esta es una herramienta que es útil durante también la fase de evaluación de alternativas y riesgos. Y lo que permite esta herramienta es explorar esos diferentes futuros posibles en función de diversas variables críticas, lo que me ayuda a anticipar y prepararme para esas diferentes condiciones futuras. Árbol de decisión es una herramienta supremamente utilizada en la fase de generación de alternativas y evaluación porque me facilita la visualización de decisiones complejas y sus posibles consecuencias. Normalmente esta herramienta nos ayuda a tomar decisiones informadas basadas en ese análisis de múltiples opciones. Y empezamos a encontrar otras herramientas como los modelos de simulación que son especialmente útiles en lo que es la evaluación de riesgos y en la fase de análisis de sensibilidad o análisis donde se hacen proyecciones futuras, permite simular ese comportamiento del sistema complejo bajo unos escenarios o bajo diferentes escenarios, proporcionando lo que es una información valiosa sobre esas posibles consecuencias de las decisiones estratégicas. Las técnicas de evaluación de riesgos que no pueden faltar como herramienta para la gerencia,
donde normalmente encontramos diversos análisis o se hacen diversos análisis, como el análisis de sensibilidad que les mencionaba ahora o el análisis de Monte Carlo. Se utilizan normalmente este tipo de herramientas o principalmente se utilizan en esa fase de evaluación de alternativas y riesgos, y lo que ayudan es como a cuantificar y gestionar esa incertidumbre asociada a esas decisiones estratégicas mediante la evaluación sistemática de esas posibles variaciones en los factores críticos. Y la última herramienta que son como de las más empleadas a nivel gerencial, pues las de visualización de datos, que son las herramientas que se utilizan a lo largo de todo el proceso, desde la recopilación de la información hasta la comunicación de decisiones. ¿Qué hace esto? Lo que hace es que me facilita la presentación y comprensión de datos complejos mediante gráficos, tablas y otros formatos visuales, mejorando esa capacidad de análisis y comunicación. Ahora, cada una de estas herramientas ofrece un enfoque estructurado y sistemático para abordar todos esos aspectos o esos diferentes aspectos del proceso de toma de decisiones estratégicas. La elección de esas herramientas de manera adecuada depende únicamente del contexto específico, de los objetivos estratégicos y la complejidad de la situación a tratar. Entonces, aquí lo que necesitamos nosotros como gerentes es integrar esas herramientas de manera efectiva para que puedan mejorar significativamente la calidad de la toma de decisiones que está siendo pues manejada por nosotros, ¿sí? Ahora, la pregunta real a partir de estas herramientas es, ¿cuál es el momento adecuado para utilizar esas herramientas específicas en la toma de decisiones? Entonces, identificar ese momento adecuado para utilizar esas herramientas específicas en el proceso de toma de decisiones estratégicas, pues es crucial para todas las organizaciones para maximizar su efectividad y tener relevancia en lo que va a hacer a futuro. Entonces, cuando nosotros exploramos, o a continuación vamos a empezar como a explorar un poco sobre esas herramientas, para mirar cuándo es más efectivo utilizar algunas de estas herramientas. Y pues de pasada vamos revisando algunos ejemplos y algunos casos de estudio que ilustren esa aplicación de diferentes contextos y situaciones. Entonces, para iniciar, por ejemplo, con el PESTEL. El análisis PESTEL se utiliza, como les mencionaba antes, principalmente al inicio del proceso de la toma de decisiones estratégicas, durante esa fase de identificación del problema y la recopilación de información. Lo que nos interesa es aprender en qué momento vamos a hacerlo. Entonces, uno de los ejemplos claros para aplicar el análisis PESTEL, por ejemplo, puede ser cuando una empresa de tecnología está considerando expandirse a un nuevo mercado internacional. Entonces, antes de tomar la decisión, realizan el análisis PESTEL. ¿Para qué? Para entender los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales específicos de ese país objetivo. ¿Esto qué hace? Nos ayuda a evaluar los riesgos y oportunidades externas que podrían afectar su entrada al mercado, o sea, la entrada de esa empresa. Cuando ya vamos por ese primera herramienta, pues viene siendo como en una de las primeras etapas de la toma de decisiones. Hay otras herramientas como el FODA que se utilizan durante la fase de generación de alternativas y evaluación. Es decir, después de haber identificado ese problema y recopilado esa información relevante. Entonces, aquí ejemplos claros hay muchos. Por ejemplo, una empresa del sector manufacturero puede estar evaluando la posibilidad de diversificar esa línea de productos. Entonces, realizamos un análisis FODA para identificar sus fortalezas, por ejemplo, la experiencia en fabricación, sus debilidades con variables como la dependencia de proveedores específicos, las oportunidades con el crecimiento en el segmento de mercados relacionados con la empresa y amenazas como los nuevos competidores.
Esto lo que hace es permitir a la empresa, permitir al gerente evaluar la viabilidad y el potencial de ese mercado, ¿sí? Eh, otras herramientas, perdón, otra herramienta que podemos utilizar nosotros acá es la de la Boston Consulting Group. Esta matriz de la Boston Consulting Group se utiliza en la fase también de evaluación y selección de alternativas estratégicas cuando ustedes como gerentes necesitan priorizar inversiones y recursos entre diferentes unidades de negocios o productos. Entonces, un ejemplo de esto es cuando una empresa de- puede ser de cosméticos, utiliza la matriz de la Boston Consulting Group para evaluar su cartera de productos. Entonces, identifican que, por ejemplo, en ese sentido, ellos miran qué productos tienen en términos de producto perro, producto vaca, producto incógnita, perdón, y producto estrella. Entonces, ahí lo que hacen es identificar que un producto estrella, es decir, un producto, por ejemplo, de alto crecimiento y alta participación de mercado, requiere mucha más inversión para poder mantener su posición competitiva, mientras que un producto, por ejemplo, vaca, pues tiene una baja tasa de crecimiento, o sea, ya llegó a su techo y tiene alta participación en el mercado. Entonces, en ese sentido, pues tiene una inversión mucho más estable, unos ingresos mucho más estables y por eso, pues va a requerir una menor inversión. Entonces, normalmente se utiliza en ese momento para ese tipo de situaciones. El análisis de escenarios. El análisis de escenarios se utiliza durante las fases de evaluación de riesgos y en las etapas avanzadas de la evaluación de alternativas estratégicas. ¿Cuándo se necesita esta herramienta? Cuando ustedes tienen que considerar diferentes futuros posibles. Entonces, ejemplos de empresas por ejemplo, lo que está sucediendo actualmente, una empresa de energía, que es lo que últimamente hemos hablado o se ha visto mucho a nivel del contexto colombiano. Una empresa de energía puede estar considerando expandirse en el mercado de esa energía renovable. Entonces, ellos lo que hacen es realizar un análisis de esos escenarios para explorar cómo podrían desarrollar los precios del petróleo, las políticas gubernamentales, hacia dónde van las energías renovables y la demanda de los consumidores en diferentes escenarios económicos. Entonces, esto lo que nos va a hacer es ayudar a prepararnos para diferentes resultados y desarrollar estrategias flexibles que se puedan adaptar a eso que sucede en el entorno o en un contexto. El tema de los árboles de decisión. Los árboles de decisión se utilizan en fases de evaluación de alternativas y en situaciones donde se deben tomar decisiones complejas, con múltiples variables y con posibles resultados distintos. Entonces, ahí encontramos, por ejemplo, en las empresas o el grupo o el sector empresarial que más tiene que tomar este tipo de herramientas son, por ejemplo, las consultorías. Entonces, aquí en una empresa de consultoría puede estar evaluando la adquisición de una nueva tecnología. Entonces, para eso podemos utilizar, por ejemplo, un árbol de decisión para visualizar esas diferentes opciones de inversión, los costos que se asocian a ese proyecto, los posibles beneficios y los riesgos involucrados en cada una de sus alternativas o de sus opciones. Y esto lo que hace es ayudar a tomar una decisión informada basada en un análisis detallado y estructurado. Los modelos de simulación, que es una de las herramientas que a ustedes se les fortalece como competencias en la universidad, es uno de los modelos que más fuerza están tomando actualmente. Y son esos modelos de simulación donde se utiliza básicamente en fases de evaluación de riesgos y en situaciones donde la incertidumbre es alta y se necesitan proyecciones numéricas. Entonces, aquí lo que se hace con esta simulación es coger una empresa donde ustedes pueden evaluar unos cambios en diferentes políticas, como por ejemplo una política de precios, y utilizan estos modelos de simulación como el análisis de Monte Carlos o el análisis
el análisis de sensibilidad para simular cómo esas diferentes variables pueden ir afectando la organización. Entonces, para simular diferentes variables como el número de reclamaciones, las tasas de interés, pueden afectar esos ingresos y pérdidas bajo diferentes escenarios económicos. Entonces, esto lo que hace es permitir al gerente establecer unos precios más precisos y gestionar mejor el riesgo. El tema de las técnicas de evaluación, pues como les mencionaba, son las que están asociadas mucho con el tema de los análisis de Monte Carlo o aplicar herramientas como el análisis de sensibilidad que se utilizan durante toda la fase de la evaluación de alternativas y en la gestión continua de riesgos durante la implementación. Entonces, empresas o un ejemplo de esto es cuando una empresa de un sector, por ejemplo, manufacturero, considera la apertura de una nueva planta en otro país o en otra región. Entonces, utilizan esas técnicas de evaluación de riesgos como esos análisis que les mencionaba para identificar cuáles son esos factores críticos que pueden afectar la rentabilidad del proyecto y dentro de esos factores críticos, pues se contemplan, por ejemplo, los costos laborales, las fluctuaciones en el tipo de cambio y otras que nos permite ayudar o que tomemos decisiones más informadas y nos permita planificar estrategias de mitigación de riesgos. Y finalmente tenemos otras de las herramientas otra de las herramientas más actuales, que es el tema de la visualización de datos. Entonces, aquí esta herramienta pues ya se utiliza a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones, desde la recopilación inicial de datos hasta la presentación de conclusiones y recomendaciones. Entonces, aquí hay muchísimos ejemplos y el más claro es los del área o los de los equipos de marketing de una empresa, porque aquí es donde ellos utilizan como esas herramientas de visualización de datos para analizar lo que es el rendimiento de sus campañas en diferentes regiones, utilizan gráficos interactivos para identificar esos patrones de comportamiento del consumidor o identificar esas oportunidades de mercado que pueden influir en sus decisiones estratégicas y en el desarrollo o en el buen comportamiento de crecimiento de la organización. Entonces, eso son como las herramientas que más podrían utilizarse. Ahora, esto, así como ejemplos, queda como bastante sencillo. Pero no es solamente, o esto no se limita a esto. Hay muchos casos de estudios donde realmente se aplican esto y casos de estudio bastante mencionados y de empresas bastante reconocidas, como por ejemplo Netflix. Netflix es una de las empresas más grandes y más reconocidas a nivel mundial. Netflix, ellos lo que hacen es utilizar el análisis de escenarios para prever cómo podrían cambiar esas preferencias de los consumidores y la competencia en el mercado del streaming de video, permitiéndoles a ellos como Netflix adaptar su estrategia de contenido y expansión global. Casos como el de Apple. Entonces, Apple utiliza, ya es la matriz de la Boston Consulting Group. Entonces, Apple utiliza esta matriz para gestionar su portafolio de productos, priorizando la inversión en productos estrella como el iPhone, mientras gestiona productos más maduros como el iPad. El tema de Coca-Cola. Coca-Cola es una de las empresas más famosas, por no decir la más famosa a nivel mundial. Entonces, Coca-Cola lo que hace o que utiliza o la herramienta que más utiliza es el análisis FODA para evaluar lo que es su posicionamiento competitivo en diferentes mercados globales, identificando áreas donde puede capitalizar sus fortalezas en marca y distribución mientras gestiona esas amenazas como el tema de la regulación de salud pública, ¿sí? Y encontramos otros casos como el de Tesla, que ya utiliza unos modelos de simulación. ¿Y para qué? Para prever cómo esos avances tecnológicos y esos cambios en la infraestructura de carga podrían influir en la adopción de vehículos eléctricos,
ayudándolos a planificar su estrategia de desarrollo de productos y esa expansión global. Ahora, en resumen, se puede decir que elegir la estrategia adecuada en el momento oportuno dentro del proceso de toma de decisiones estratégicas es fundamental para aumentar la precisión y la efectividad de las decisiones organizacionales. Cada herramienta tiene su lugar en el proceso, desde la comprensión del entorno externo hasta la evaluación de riesgos y la ejecución de decisiones estratégicas. Entonces, esto lo que va a hacer es proporcionarles a ustedes o a nosotros los gerentes esas herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y de manera clara y con el menor rango de incertidumbre posible, ¿sí? Entonces, con esto empezamos nosotros a identificar que efectivamente hay un proceso de toma de decisiones, pero las herramientas que nosotros aprendemos y que vamos adquiriendo durante todo un proceso formativo, por ejemplo, en este caso, un proceso formativo posgradual, no es para identificar las herramientas de manera aislada, sino para aprender a usarlas de manera conjunta. De ahí que aparezcan esos desafíos comunes para utilizar esas herramientas de toma de decisión. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros utilizamos esas herramientas de tomas de decisiones estratégicas, es importante estar consciente de esos desafíos que son comunes y que pueden surgir para cualquier organización y que deben ser superados para maximizar su efectividad como gerentes en cualquier organización. Entonces, el primer desafío al que se enfrenta uno cuando está haciendo un proceso de toma de decisiones está asociado con esa complejidad de datos y análisis. Entonces, las herramientas estratégicas a menudo requieren manejar grandes volúmenes de datos y realizar unos análisis que son muy, muy complejos. Entonces, lo que puede resultar en uno como gerente bastante abrumador y si yo no tengo esa capacidad adecuada de recopilación y análisis de datos, pues se me va a dificultar esa toma de decisiones. El segundo punto o desafío está asociado con la interpretación y la subjetividad. La interpretación de los resultados de las herramientas estratégicas puede ser subjetiva y depende de las percepciones y sesgos individuales del tomador de decisión, es decir, de ustedes como gerentes o de nosotros los gerentes. El tercer desafío está asociado con los tiempos y los recursos. La implementación adecuada de herramientas estratégicas puede requerir tiempo y recursos significativos. Eso tiene que quedar claro, lo cual puede ser un desafío en entornos donde los recursos, por un lado, son limitados o están sujetos a esas restricciones presupuestales, pero tenemos que tener claro de que necesitamos tiempos y recursos para estos ejercicios de toma de decisiones. Y finalmente, el cuarto desafío está asociado con el cambio organizacional. A ver, las decisiones estratégicas a menudo implican cambios significativos en la organización. Y esto puede enfrentar o generar resistencias internas fuertes, lo que dificulta esas transiciones o esas tomas de decisiones en las organizaciones y por lo cual se tiene que tener claro que vamos a enfrentar ese tipo de resistencias y que va a ser uno de los desafíos en los cuales nos vamos a ver involucrados en un proceso de toma de decisiones. Ahora, los desafíos los tenemos claros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como gerentes? ¿O cuáles serían esos consejos para superar esos desafíos y maximizar esa efectividad en las organizaciones? Lo que podemos hacer es, primero, ser claros en los objetivos. O sea, antes de aplicar cualquier herramienta, es fundamental definir claramente los objetivos estratégicos y esos resultados esperados. Esto lo que va a hacer es ayudarnos a nosotros como gerentes a centrar el uso de la herramienta en la resolución del problema o la explotación de esa oportunidad que ya tenemos identificada. El segundo consejo está asociado con esa capacitación y experticia. Es decir,
tenemos que asegurarnos de que las personas involucradas en el uso de las herramientas estratégicas estén capacitadas y tengan la experticia necesaria para comprender y aplicar correctamente esas herramientas. Y esto incluye tanto el conocimiento técnico de la herramienta como la habilidad para interpretar esos resultados de manera objetiva. Otro consejo está asociado con esa integración de múltiples perspectivas, fomentar la colaboración entre diferentes áreas y niveles de la organización al utilizar herramientas estratégicas es vital. Esto me ayuda a mí como gerente a incorporar una variedad de perspectivas y reducir esos sesgos individuales en ese proceso de toma de decisiones, lo que hace que mi decisión tenga un menor rango de incertidumbre. El tema de la interacción y flexibilidad, reconocer que el proceso de toma de decisiones estratégica es interactivo, es decir, es repetitivo y puede requerir ajustes a medida que se obtienen esos nuevos datos o se enfrentan a esos nuevos cambios en el entorno. Entonces, en ese sentido, nosotros como gerentes tenemos que mantener una flexibilidad en nuestro enfoque y estar dispuestos a adaptarnos según sea necesario en la empresa. La comunicación efectiva vital. Claramente, el tema de comunicar los hallazgos, las decisiones, los planes estratégicos derivados de ese uso de las herramientas, pues esto es supremamente importante y esto lo que hace es que nosotros como gerentes podamos asegurar que todas las partes interesadas comprendan esos análisis realizados y logren esos análisis realizados estar alineados con las decisiones tomadas. Es decir, que dejemos tanta subjetividad para ser más objetivos como tomadores de decisión. Y finalmente, el último consejo está con relación al monitoreo y evaluación continua. Es importante que implementemos esos mecanismos para monitorear la efectividad de las decisiones estratégicas tomadas utilizando esas herramientas. Esto, cuando nosotros hacemos este monitoreo, pues nos va a permitir realizar esos ajustes de acuerdo a la necesidad y podamos aprender de esas experiencias pasadas para mejorar esos procesos futuros. Entonces, cuando nosotros abordamos estos desafíos con ese enfoque y diligencia, pues las organizaciones pueden aprovechar al máximo la herramienta de toma de decisiones de manera estratégica para mejorar su capacidad de respuesta y poder adaptar nuestras estrategias y formular esas estrategias para poder moverse dentro de esos entornos cambiantes. ¿Sí? Y entonces, a partir pues de esto, encontramos pues algunos puntos supremamente claves para poder decidir el momento justo y utilizando estas herramientas de decisión. Entonces aquí, entendiendo de que estas herramientas nosotros las tenemos que utilizar para maximizar la efectividad y relevancia en el proceso de toma de decisiones, entonces debemos tener claros unos puntos para poder hacer esa toma de decisiones un poco más correcta o un poco más asertiva. Entonces, el primer punto clave es la claridad en el problema o la oportunidad. Entonces, aquí la recomendación es que nosotros como gerentes nos aseguremos de tener una comprensión clara del problema que estamos enfrentando o la oportunidad que deseamos explorar antes de seleccionar una herramienta. Esto con el fin de que nos ayude o nos permita elegir la herramienta más adecuada para abordar la situación específica que queremos abordar. El segundo punto clave está con la fase del proceso de toma de decisiones. Eh, Tenemos que identificar en qué fase del proceso de toma de decisiones estratégicas nos encontramos. ¿Sí? Por ejemplo, algunas herramientas como el PESTEL, que son ideales para las etapas iniciales de exploración y de comprensión del entorno externo,
eh, pueden ser importantes ahí, pero hay otras herramientas que pueden ser más importantes que el PESTEL si estamos ya en un ejercicio donde queremos ver cómo son nuestras evaluaciones internas y cómo es el tema de la generación de alternativas. Entonces ahí encontramos herramientas como el FODA, que son más apropiadas para esa evaluación interna y esa generación de alternativas. La disponibilidad de datos y recursos eh, es una clave fundamental para la utilización de estas herramientas, ya que nosotros tenemos que asegurarnos de contar con esa información necesaria y con esos recursos adecuados para aplicar la herramienta de manera correcta y de manera efectiva. Algunas herramientas sí pueden requerir datos específicos y requerir esos análisis numéricos que deben estar disponibles y ser confiables, por lo cual se debe de saber en qué momento tenemos que tener esos datos. La complejidad y el alcance del problema, supremamente importante, es uno de los puntos claves al considerar cuando ustedes están como gerentes tomando decisiones, porque ustedes tienen que evaluar la complejidad del problema o de esa decisión que está enfrentando la empresa que están dirigiendo ustedes. Y entonces ahí ustedes van a tener que utilizar herramientas que les permita hacer esas simulaciones útiles cuando esa situación, por ejemplo, es muy compleja o existe una incertidumbre supremamente significativa. Entonces ahí nosotros vamos a tener que utilizar herramientas como las simulaciones. Ahora, no quiere decir que no podamos utilizar otras herramientas. Se pueden utilizar otras herramientas, pero esas herramientas, como por ejemplo los árboles de decisión, pues nos pueden ayudar es como a estructurar decisiones con múltiples variables y resultados como potenciales. No nos simularían y nos proyectarían como en las simulaciones. Estamos hablando de que los árboles de decisión serían más a nivel presente y las simulaciones serían para hacer proyecciones futuras. El tema de los compromisos y el apoyo organizacional. Cuando estamos dirigiendo una empresa, tenemos que asegurarnos de tener ese compromiso y ese apoyo adecuado dentro de la organización para utilizar la herramienta de manera efectiva. La participación de todas las partes involucradas, de todas las partes interesadas, es supremamente vital en estos procesos. Y tener una comunicación clara de esos resultados, pues son fundamentales para garantizar la aceptación y la implementación de esas decisiones estratégicas. El sexto punto clave, la flexibilidad y adaptabilidad, la hemos mencionado durante este conversatorio, durante esta charla, donde tenemos que reconocer que el proceso de toma de decisiones estratégicas puede ser, como les decía, repetitivo, iterativo, y que esas circunstancias, pues, pueden cambiar en todo momento. En cualquier momento pueden estar cambiando. Entonces, nosotros tenemos la obligación de ser flexibles para ajustar ese enfoque de la organización y las herramientas que estamos utilizando y se ajusten según pues la evolución de esa situación a la que nos estamos enfrentando y a la evolución de esos nuevos datos que están siendo o están disponibles en el momento. Finalmente, el tema de la evaluación continua, pues es supremamente importante porque esto me permite o tenemos que implementar un proceso de evaluación continua para revisar esa efectividad de nuestras decisiones tomadas con la ayuda de esas herramientas para que pueda desarrollar y formular mis estrategias de manera pues correcta. Y esto pues me permite aprender de esas experiencias pasadas y mejorar continuamente mis capacidades en la toma de decisiones. Entonces, en términos generales, cuando yo cojo e integro todos estos puntos claves en el enfoque de la organización o a lo que necesita la organización para decidir, es que estamos trabajando sobre ese momento justo de utilizar herramientas de decisión estratégicas. Y cuando nosotros hacemos esto, es que estamos mejor equipados
para tomar esas decisiones de manera informada y que sean efectivas, que impulsen el desarrollo de esa empresa. ¿Sí? En términos generales, cuando nosotros nos hacemos esa pregunta de decidir el momento justo es eh, tener claridad de lo que está sucediendo en la empresa, tener claridad que las herramientas se aplican y se adaptan a algún proceso de decisión y no en viceversa. No es yo utilizo herramientas y voy adaptando mi proceso de decisiones con la herramienta. No, las herramientas son parte de mi proceso de decisión. Entonces, es como el primer punto o los puntos a los que queremos llegar con esta charla inicialmente. Bueno, entonces, finalmente, y como para terminar de cerrar en este ejercicio, eh, hay otro de los puntos que es importante entenderlo. Cuando nosotros hacemos un proceso de toma de decisiones, tenemos que tener como punto de partida que las herramientas son parte de una formulación de estrategias, me contribuyen en la formulación de estrategias. Y lo último dentro de esa formulación de estrategias es mi toma de decisiones. Entonces, las herramientas lo que me van a ayudar es, primero, a encontrar unos recursos que son útiles para diagnosticar la posición estratégica de mi empresa. Después de que yo tengo esos recursos que son útiles, adapto unas estrategias, monto unas estrategias para poder perfilar y terminar de desarrollar la estrategia exclusiva y única que tengo en mi empresa. De adecuo todas esas estrategias de acuerdo a su momento en la toma de decisiones para finalmente integrarlas y poder tomar decisiones de manera informada y de manera más eficiente. Eh, no sé si tenemos preguntas hasta el momento. Doctor Daniel, sí, señor. De igual forma, invito al que bien lo desea hacer a través del micrófono o en el chat, lo que ustedes consideren pertinente, expresando un respetuoso saludo a todos los que se siguen uniendo a esta importante experiencia en torno de el aprendizaje y construcción y con un respetuoso símil considero que tanto nuestro director técnico como nuestros muchachos de la Selección Colombia le escucharon con atención, doctor Daniel, colocaron al pie de la letra las estrategias y podemos decir que estamos en una siguiente fase en este escenario, por supuesto que con el respeto de la comparación, pero llevando estos conocimientos hacia el plano gerencial. El doctor Mauricio tiene el brazo arriba y él iba transmitido acá unas inquietudes. Vamos a que él mismo en primera persona las pueda dar a conocer. Adelante con su intervención, doctor Oscar Mauricio. Muy buenas noches, estimado doctor Daniel, doctor Fabio y compañeros. Realmente el tema de estrategia es algo que me apasiona y pues por mi área de marketing, por área de mercadeo, pues precisamente se habla de cómo identificar problemas, esos problemas volverlos oportunidades. Y uno como docente, algo que me invita a mí es decir, bueno, ¿cómo hago yo para actualizar mis cursos? Y anda uno en búsqueda de herramientas, ¿no? Que esas herramientas que sean novedosas o que sean asertivas para los cursos, que de pronto en el tema por ejemplo, de segmentación de mercados, en el tema de comunicación de mercadeo, de pronto podría dar como una luz o un camino de dónde podría yo buscar esas herramientas para, digámoslo, para actualizar. Y pues realmente, qué bueno, porque la herramienta permite el componente práctico, ¿no? El componente práctico y la tendencia de los estudiantes, pues precisamente es esa, ¿no? Que les gusta el hacer y obviamente después de utilizar esa herramienta, pues viene el análisis y bueno, en fin, toda esa pertinencia. Entonces,
de pronto qué rutas nos puede recomendar, mi estimado doctor, y de paso felicitarlo por la pertinencia de los temas presentados. Y aquí desde la universidad muy agradecido porque la verdad que queda uno con una información bastante interesante. Muchísimas gracias, doctor Daniel y doctor Fabio. Bueno, lo que tú dices es muy cierto en dos sentidos. La preocupación de nosotros como docentes siempre es estar actualizándonos con respecto a esas herramientas útiles para el tema de la estrategia y la formulación de estrategias que nos permitan desarrollar. De hecho, a mí me pasa y creo que a todos nos ha pasado los que estamos involucrados en el tema de formulaciones de estrategia que encontramos que casi que todas las estrategias llevan más de 20 años en el mercado, llevan más de 20 años en la academia y no hay una evolución en el tema de la formulación o de modelos estratégicos como tal. Encontramos que esos modelos empiezan a ser obsoletos en el sentido de que son lo mismo de siempre. Sin embargo, aquí viene la diferencia o a lo que nosotros tenemos que apuntarle y es el tema de las particularidades que tienen las empresas y la necesidad de poder identificar estas particularidades es lo que realmente nos hace diferentes. En el caso del mercadeo o tu área de experticia, el tema de la inteligencia artificial es algo que ya se está montando. De hecho, todas las herramientas que estuvieron o que tienen más de 20 años, 30 años, todos esos modelos estratégicos se están trabajando con el tema de la virtualización y ahí es donde empezamos nosotros, más que en la modificación del modelo estratégico, es la modificación de la obtención de información que me ayuda a alimentar el modelo estratégico. Entonces, supremamente importante hacer la aplicación o utilizar herramientas de vigilancia tecnológica que me permitan identificar esas tendencias de mercado, esas tendencias futuras. Por ejemplo, el tema del Foro Económico Mundial, ellos tienen una muy buena herramienta para analizar esas tendencias futuras, hacer una vigilancia tecnológica. Entonces, la herramienta estratégica como tal no ha evolucionado mucho, pero la obtención de la información que es útil para poder yo formular las estrategias y poder hacer como unos datos un poco más acertados y que me permita ser más efectivo en mi estrategia, en eso sí se ha evolucionado mucho y en eso sí hemos podido avanzar mucho en la parte gerencial. Entonces, sí es muy importante la vigilancia tecnológica, supremamente importante acudir a buenos software que nos permitan revisar, nos permitan identificar y hacer un panorama más amplio de lo que está manejándose en términos de tendencias para poder yo aplicar mi modelo estratégico. Ya hoy en día un solo modelo estratégico no nos funciona. Es lo que les venía mencionando durante toda la charla. Más que el modelo estratégico es tener muy claro mi proceso de toma de decisiones para, dependiendo del momento en el que estoy tomando las decisiones, poder ir ajustando esos modelos que tenemos como herramientas, ¿sí? Y que esos modelos que tenemos como herramientas les podamos nutrir con esa información y esa data, esos datos que vamos adquiriendo con diferentes herramientas de inteligencia artificial. Hoy en día casi que todo se maneja con inteligencia artificial para poder reducir esos rangos de incertidumbre. Es hacia allá donde tendríamos que apuntarle. Muchísimas gracias, doctor Daniel. Apreciados participantes, invitados a abrir sus micrófonos y formular sus inquietudes. Aquí todos ustedes pueden denotar la experiencia y conocimiento, mientras que se animan, doctor Daniel. Hoy por hoy en nuestro ejercicio docente es muy importante tener en la praxis, en el status quo que hoy vivimos, cómo decirle a nuestros gerentes, futuros magísteres, futuros especialistas, estudiantes de diferentes áreas e incluso a nosotros mismos que la inteligencia artificial llegará a reemplazarnos en esa toma de decisiones y o tendrá ese ejercicio gerencial
que tener frente a esta inquietud y con su sapiencia en el área de la salud, en el área de las comunicaciones y por supuesto en el ejercicio docente, también podernos indicar si hay una correlación en determinadas herramientas para cada una de estas áreas o definitivamente hay que hacer un diagnóstico para no tener que casarnos con una herramienta y en determinado momento llegar a esas estrategias tan anheladas que hoy buscan las empresas. Bueno, es una intervención larga, ¿no? Pero para de pronto partirlo en dos, frente al tema de la inteligencia artificial, a nivel gerencial, no nos va a reemplazar. De hecho, la inteligencia artificial es la herramienta que nos va a permitir agilizar nuestros procesos de toma de decisiones, ¿sí? Realmente, así como hace por allá a finales bueno, comienzos de los noventas, el tema de la comunicación era muy lenta, era muy precaria y con la llegada de los celulares, del internet y demás herramientas de comunicación, pues se hizo que, por ejemplo, esta charla se estuviera dando en este momento, ¿sí? Hace que podamos aprovechar todo esto en tiempo real. Lo que está haciendo la inteligencia artificial es que nos permite ser mucho más ágiles y mucho más rápidos en ese proceso de recolección de datos. Sí, realmente es una herramienta más por cuestiones de tiempo y dinamismo que tienen las organizaciones actualmente, que más que una herramienta que nos reemplace, va a ser una herramienta de apoyo para nosotros en la toma de decisiones gerenciales. Eso por un lado. En cuanto a el tema de las herramientas que se pueden utilizar en un sector, por ejemplo, de la salud o en diferentes sectores, las herramientas son eso, herramientas. Lo que sí tenemos que hacer es tener claro cómo va a ser nuestro proceso de formulación de estrategias. Es decir, entender que en primer momento nosotros tenemos que, para formular una estrategia correctamente en la empresa, tenemos que tener unos recursos, o sea, tenemos que adquirir esos recursos. Recursos, hablo de trabajar con herramientas como el perfil competitivo, poder analizar esos perfiles competitivos, mirar cuáles son mis factores internos, cuáles son esos factores externos que inciden en mi empresa o en mi organización. Eso es en la sección de recursos. Después ya empezamos a revisar estrategias que me permitan identificar posicionamiento estratégico de la empresa, poder revisar qué es lo que está necesitando la empresa, en qué momentos de decisión está la empresa para poder aplicar las herramientas. Es decir, en ese segundo momento de adecuación de la estrategia, ahí viene la flexibilidad que tenemos que tener nosotros como gerentes. Entonces, sí, hay algunas herramientas que son de obligatorio cumplimiento, como decimos hoy en día. Hacer un análisis DOFA, yo creo que eso ya ni siquiera hay que mencionarlo, eso hay que sí o sí hacerlo, ¿sí? Pero, por ejemplo, ya las otras herramientas son las que empezamos nosotros a adecuar de tal forma de que podamos montar nuestro propio modelo estratégico y modelo exclusivo en la organización. Y esa adecuación y eso, pues viene siendo como el ojo del psicólogo. La única forma, la única clave es con la experticia, es ensayando, 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 intentándolo para que con esas experiencias que nosotros hemos adquirido poder ir como alineando nuestros modelos estratégicos, sabiendo a partir de nuestras experiencias qué funciona y qué no funciona estratégicamente. Excelente, doctor Daniel. Muy agradecido de invitarles a cada uno de los participantes a registrar la asistencia para poderles compartir la grabación con la respectiva presentación. Nos deja muy tranquilos, doctor Daniel. La inteligencia artificial evidentemente se nos tiene que convertir en ese aliado y las mismas estadísticas también nos lo dicen. Tanto nuestros estudiantes de pregrado como de maestría prefieren aprender a través de estos mismos escenarios que no hacer el famoso prompt y estarle preguntando a ChatGPT sobre esas decisiones que dejan a un lado tanto la experticia como la experiencia. Doctor Oscar Mauricio, tienes el brazo arriba, adelante. Bueno,
quedo con muchas tareas frente a la información y qué bueno, porque qué bueno quedar con preguntas, ¿no? Eso nos invita a seguir construyendo conocimiento y realmente frente al tema de las herramientas nos facilitan el diagnóstico, ¿no? Ese diagnóstico donde yo creo que algo que nos está ayudando mucho la maestría es a fortalecer nuestras competencias duras y nuestras competencias blandas que permitan, digámoslo, liderar y desarrollar diagnósticos y hasta dónde, de pronto, mi estimado doctor, no debería uno generalizar que la herramienta, entendiendo que en el contexto nacional e internacional, quizás de pronto uno de los errores gerenciales es que implementar la misma herramienta y que ese diagnóstico no es igual para todas las regiones, ¿no? Porque creo que yo he notado que hay compañías que utilizan la misma herramienta y válida, pero entendiendo que cada localidad, cada sector o cada segmento, pues tiene unas particularidades hasta donde, mi estimado doctor, poder desarrollar, es pertinente desarrollar estrategias y tácticas a la medida de cada sector o cada región. Ese será un desafío para los nuevos gerentes. Yo creo que lo que tú dices está muy alineado con lo que yo pienso. Realmente las empresas, por definición, son personas jurídicas y las personas tienen una identidad y son únicas. En ese sentido, las organizaciones también son únicas. Cada organización tiene su mundo y su mundo de interpretar las cosas, empezando por una definición de valores o de competencias. Cada organización define sus valores, define sus competencias, define cómo funciona, qué es lo que quiere, cómo funciona. Cada empresa es un mundo aparte, es un mundo distinto. Y en ese sentido, hay dos cosas que nosotros como gerentes tenemos que hacer. Primero, nosotros no podemos imponernos frente a esa empresa. Nosotros tenemos que identificar cuál es la naturaleza de la empresa y adaptar nuestro pensamiento, nuestra perspectiva a lo que necesite esa empresa. Y asimismo, como nosotros nos tenemos que adaptar, también tenemos que formular esas estrategias y diseñar estrategias exclusivas para ellas. De hecho, eso es así. En el sector de la salud, una estrategia que te funciona en un hospital, seguramente esa misma estrategia vas y la montas en las mismas proporciones en otro hospital y puede tener el resultado totalmente distinto a lo que hiciste en un primer ejercicio. Es decir, intentar estandarizar una estrategia sería un gran error de un gerente. El gerente tiene que entender de que cada organización es un mundo distinto y como mundo distinto tienen y debemos nosotros formular estrategias exclusivas para ellos porque cada empresa tiene su propia realidad. Muchísimas gracias, doctor Daniel. Ya entrando en la recta final, abusando de su tiempo, solicitarle respetuosamente nos regale sus datos. Seguramente aquí le va a salir mucho trabajo en términos de asesoría y consultoría, porque posee la experiencia, el dominio de la teoría e, insisto, la praxis de poder implementar esas herramientas. Doctor Daniel, los simuladores, ¿qué tanto le pueden aportar a nuestros estudiantes en torno de generar ese pensamiento estratégico, esa complejidad que su merced mismo expresa en torno de la diferencia que se da de ser a ser, de empresa a empresa, para llegar a ese grado de dominio y poder direccionar las organizaciones en nuestro país? Bien, he sabido que la globalización da hoy para que tengamos en nuestro país gerentes de Latinoamérica, de Centroamérica e incluso de Europa. ¿Cómo hacer para que nuestros magísteres, futuros profesionales, estén a la par de ese escenario formativo? Si estos simuladores sí les aportan a generar ese pensamiento estratégico, doctor Daniel. Total, total. De hecho, el simulador tiene una gran ventaja, a pesar de que es un contexto, los simuladores que manejan en la universidad se manejan dentro de unos contextos de innovación y de tecnología.
el simulador nos permite hacer unos análisis de proyección, es decir, su estructura como tal nos permite anticiparnos y a esos riesgos que posiblemente vamos a enfrentar en una empresa, ¿sí? O nosotros como gerentes. La simulación es la mejor manera de exponer a nuestros estudiantes de maestría a un contexto empresarial donde tienen que tomar decisiones y donde desafortunadamente no tenemos la oportunidad de mandarlos directamente a una empresa y que desafortunada o afortunadamente le hagan crear valor o le hagan destruir valor. Nosotros tenemos la posibilidad de montarlos en una simulación donde ellos van a gerenciar esas empresas durante 3 años, porque son decisiones, 3 años virtuales que para nosotros sería un mes, pero se van a exponer a esa oportunidad de gerenciar y dirigir empresas y a lo que realmente sucede con una empresa. Nosotros como gerentes no vamos a ver una infraestructura, nosotros vamos a ver datos, vamos a ver cifras, vamos a ver comportamientos. De hecho, dentro de la simulación están las diferentes áreas de decisión. Nosotros como gerentes tenemos que tener muy claro ese mando, ese cuadro de mando integral para poder empezar a entender que el gerente no es gerente solamente de personas, sino también de recursos, de endeudamiento, la parte financiera, la parte del consumidor. Nosotros tenemos que gerenciar todo. Nosotros tenemos que ser muy integrales en ese sentido. Y la simulación y sobre todo el nivel de los simuladores que se manejan en la universidad son de los mejores niveles, entendiendo de que hay 7 niveles de simulación y la simulación de la universidad se maneja en el máximo nivel, que es un nivel de internacionalización donde nosotros vamos a empezar a exponernos en ese sentido. Y lo que va a hacer es que ustedes adquieran esas competencias de gerencia real, adquieran esas competencias de tome una mala decisión y esto implicó que en este año tengamos unas pérdidas y me toque ajustarme y hacer todas los ajustes estratégicos para poder potencializar esa empresa. Eso nos permite el simulador. El simulador nos permite utilizar las herramientas para mis procesos de decisión y mis procesos de decisión no son buenos o son malos, simplemente son procesos de decisión que nosotros como gerentes tomamos. Y eso va a generar unos resultados y esos resultados me van a permitir a mí tomar otra vez o tener la posibilidad nuevamente de aplicar las herramientas y hacer los ajustes a mi estrategia inicial. Es decir, esto es una oportunidad que no tienen todos los maestrandos. Es muy difícil que los maestrandos se puedan exponer a simulaciones de buena calidad donde gerencien como realmente sucede en el mundo real, y eso lo que va a hacer es que garantice unas competencias gerenciales reales. Excelente, doctor Daniel. Unas conclusiones en términos muy concretos. El aprendizaje continuo, lo que aprendo hoy, seguramente me sirve para mañana, pero no para el pasado mañana. Y por esa línea, queridos, apreciados magísteres en formación, compañeros docentes, querida asistencia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en ese proceso que hoy por hoy nos da el orgullo de estar acreditada en alta calidad y que para el próximo año enfrentaremos la renovación de ese estamento, pues nos da la clave para seguirnos preparando en torno del direccionamiento de nuestras organizaciones. Y tal cual como lo menciona el doctor Daniel, pues es muy importante estas herramientas en torno de no casarnos individualmente con alguno de ellas, sino esos diagnósticos. Agradecerle, doctor Daniel, por su disposición, por su tiempo y seguramente vendrán otras más invitaciones para que podamos nosotros seguir ampliando no solamente sobre este tema tan importante del
punto oportuno para la toma de decisiones, sino para seguir construyendo tanto academia y por supuesto que desde nuestra postura y responsabilidad social vayamos con todas las herramientas de preparación para esas grandes organizaciones que nos esperan y que esperan de esta Universidad Nacional Abierta y a Distancia lo mejor de cada uno de nosotros. Por supuesto que sí, doctor Oscar Mauricio, adelante. Bueno, no sé si se le abrió, levantó la mano, invitarles hacia bien lo tienen. Siempre solemos despedirnos de estas ventanas que después de la pandemia se volvieron algo habitual, a abrir nuestras cámaras para tomar una fotografía del recuerdo y desde acá, Sogamoso, Boyacá, seguirles diciendo que infinitas gracias por su tiempo y por su Doc- doc- disposición. Doctor Fabio, Claro que sí, doctor Fabio, adelante. disculpe, yo sé que pues, yo he manejado algunas herramientas, obviamente el DOFA, eso es prácticamente que se ha manejado durante no solamente el posgrado, sino el pregrado. Una invitación de pronto como a futuro, podríamos de pronto pensar en como retomar esas herramientas como en una clase y ahí seguro que con la visión diferente de cada uno de los enfoques se podría como realimentar y seguir fortaleciendo y sacar como nuevos enfoques de cada herramienta, sería una propuesta. La verdad que lo felicito y quedo muy agradecido para poder contar una futura invitación y pensar cómo seguir compartiendo esas herramientas, ¿no? Yo sé que hay matrices, y uno tiene esa formación sobre la realización, análisis y diagnóstico de la misma, pero a futuro, doctor Daniel y doctor Fabio y compañeros, como tener otro punto de vista de esa herramienta y seguramente saldrán nuevos enfoques y nuevas apreciaciones al respecto. Y claro que sí, doctor Oscar Mauricio, excelente iniciativa y pues yo me atrevo a hablar por el doctor Daniel, que hemos generado una amistad muy bonita, que él está dispuesto nuevamente a seguir regalándonos su tiempo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, por supuesto, a su merced, doctor Daniel, por su generosidad, ese abrazo virtual y muchísimas gracias a todos los que abrieron la cámara para podernos tomar la fotografía. Entonces les invito. Janet, insisto, ten cuidado en esas calles hermosas de Cartagena con tu celular. Gabriel, me alegra Está por bien, estoy acá en la verte. terraza de mi casa. Ah, qué bueno. Eso se llama doctora Lina. Qué alegría verla por acá, doctor Edgar. En fin, infinitas excusas no nombrarles uno a uno, pero el aplauso virtual y el abrazo fraterno para el doctor Daniel. De esta manera, pues entonces damos por concluido nuestro link class, anhelando volver a reencontrarnos en estos espacios y algún día Dios lo permita de manera personal para estrechar todos estos conocimientos y seguir, insisto, desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, respondiendo a ese llamado tan urgente que no lo hacen las empresas grandes, sino esas empresas medianas, pequeñas, donde nosotros podemos apoyarles en la construcción de esos caminos a través de la utilización de todas estas herramientas. Para cada una y cada uno de ustedes, una feliz noche, un bonito fin de semana y nuevamente muchísimas gracias por su compañía. Doctor Daniel, un gran abrazo. Muchas gracias, doctor Fabio, por esa Muchas invitación y gracias. espero poder tener otros espacios con ustedes y poder contribuir en esa construcción de conocimiento de los maestrandos. Que así sea. Felicitaciones, nuevamente, feliz noche para cada uno de ustedes.